Este es el episodio 5 del tema 5 y ya hemos hablado de los aparatos respiratorio y circulatorio, así que nos queda el aparato excretor. Del aparato excretor vamos a ver su anatomía y qué es la excreción. Luego vamos a ver el riñón, su anatomía y cómo funciona. Y por último, como viene siendo habitual, las enfermedades del aparato excretor. Bueno, pues la excreción. Tener en cuenta que las células durante su metabolismo producen sustancias de desecho. ¿Vale? Estas sustancias de desecho son tóxicas, o sea que las tenemos que eliminar, porque si no tenemos un exceso de sustancias tóxicas que hace que nuestro cuerpo no funcione adecuadamente. ¿Y qué hacemos para eliminar esas sustancias? Pues las llevamos a la sangre, como prácticamente todo lo que pasa en nuestro cuerpo pasa por la sangre. ¿Y de esa sangre a dónde van? A los órganos excretores. Ojo que los órganos excretores no son solo los riñones, como vamos a ver, ¿vale? Y de esos órganos excretores van al exterior, o sea, nos liberamos de las sustancias de desecho. Por tanto, la excreción es el proceso por el que se eliminan las sustancias de desecho de la sangre procedentes del metabolismo celular. Es decir, las células producen las sustancias de desecho, van a la sangre y la excreción es el proceso por el que la sangre elimina estas sustancias de desecho que hemos producido en el metabolismo celular. ¿Y quiénes son los responsables de la excreción? Pues vamos a ver que son varios los órganos involucrados. Por un lado tenemos las glándulas sudoríparas. Las glándulas son glándulas exocrinas, es decir, generan sustancias para ser emitidas fuera de nuestro cuerpo y están distribuidas por la piel y producen el sudor. El sudor es igual que la orina, pero mucho más diluida. Y también lo usa nuestro cuerpo para regular la temperatura. Todos habéis sufrido el calor, el sudar por calor o por hacer deporte cuando estamos sobrecalentados. ¿Vale? Primer órgano, glándulas sudoríparas. Segundo, el respiratorio. Pues dentro de lo que hemos visto del respiratorio, expulsar el CO2, dióxido de carbono, que es una sustancia de desecho, es también un proceso de excreción. El tercero es el hígado. Ya vimos que el hígado tiene más de 2000 funciones en nuestro cuerpo y entre ellas elimina residuos de la digestión, fármacos, venenos, ¿vale? El alcohol, por ejemplo, y lo que hace es, después de procesarlos, esos restos los echa con la bilis, entran en el intestino delgado y son expulsados con las heces. Y por último el aparato urinario, que es el que nos vamos a centrar, que es el que produce la orina, ¿vale? En este caso hacemos la excreción a través de la orina. Vamos a ver el sistema urinario. Los componentes fundamentales yo creo que los conocéis del cole. Por un lado tenemos el riñón izquierdo, que como siempre lo vemos a la derecha porque tenemos que pensar que el cuerpo está al revés. Riñón derecho, la arteria aorta descendente que viene desde el corazón y la arteria renal, que es la que conecta la arteria aorta con los riñones. Tenemos, por supuesto, dos. Si hay dos riñones, tiene que haber dos arterias renales. Y luego tenemos la vena renal, que es la que sale del riñón para volver al corazón con la sangre limpia. Y la vena cava inferior, que veíamos que es la que desemboca en el corazón. Además, tenemos el uréter, los uréteres, también dos, que comunican, como veis, los riñones con la vejiga urinaria y la uretra. ¿Vale? La anatomía del sistema urinario en órganos es bastante sencilla. Vamos a profundizar un poco más. Bueno, vamos a ver uno por uno los órganos. Los riñones son los que producen la orina. Los uréteres son los que conectan los riñones con la vejiga. La vejiga es donde se acumula la orina antes de ser expulsada, porque la orina llega por los uréteres de forma continua y no podemos estar continuamente yendo al baño, aunque a veces en clase lo parezca. Pero tenemos que acumular en algún sitio, que es la vejiga. Y por último la uretra, que es lo que conduce la orina desde la vejiga al exterior. Bueno, pues vamos a profundizar en la anatomía de los riñones. ¿Vale? Un riñón, si lo cortamos de forma transversal, tiene este aspecto. No habéis comido seguramente nunca riñones, aunque están buenos. Y la parte más externa es la corteza renal. ¿Vale? Esta corteza renal está llena de nefronas, que son pequeños conjuntos de tubos y capilares que son los que se encargan de hacer la filtración en sí, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Lo que se produce en la corteza renal desemboca en la médula renal. El riñón no puede funcionar sin sangre.
Recordad que la función del riñón es extraer las sustancias de desecho de la sangre para ser expulsadas. Entonces la sangre llega por la arteria renal, que como veis se va transformando en capilares, va perdiendo grosor, y de esas arterias, esos capilares pasan a ser venas que se acumulan en la vena renal. ¿Vale? Recordad, tenemos 2 arterias renales y 2 venas renales porque necesitamos una para cada riñón. Entonces la sangre, una vez limpia, sale por la vena renal. ¿Y qué pasa con las sustancias de desecho? Pues que se han generado la orina en la corteza renal, se pasa por la médula y desemboca en la pelvis renal. ¿Vale? Entonces la sangre entra por la arteria renal, de ella sacamos la orina y la sangre limpia se va por la vena renal y por su parte las sustancias de desecho en forma de orina se han formado en la corteza renal, pasan por la médula y acaban en la pelvis. Espero que os haya quedado claro, si no, como siempre en clase lo volvemos a ver. Y por último, la pelvis renal va al uréter, ¿vale? Ya tenemos la orina formada y hay que se tiene que transportar hasta la vejiga. ¿Vale? Ahí tenéis lo que os decía de la nefrona. Vamos a ver el funcionamiento de los riñones. Para entender cómo funcionan los riñones, tenemos que ver que la unidad fundamental del riñón es la nefrona. ¿Vale? Toda la corteza renal está formada por nefrona. La nefrona tiene este aspecto que al principio es asusta un poco, pero vamos a ver que es bastante sencillo. Las nefronas tienen 3 cualidades básicas. Primero, que constituyen el riñón. ¿Vale? Toda la corteza del riñón está formada por nefronas. Su función es filtrar y depurar la sangre. Y en ese proceso de filtración y de depuración se forma la orina. Una vez que entendemos qué hacen las nefronas, vamos a ver sus partes. ¿Vale? Tened en cuenta que en este dibujo las arterias están pintadas de rojo y las venas de morado. ¿Vale? Entonces el glomérulo vemos que es como un ovillo de capilares que se forman desde la arteria y que es donde llega la sangre para expulsar todas las sustancias de desecho. ¿Vale? Para eso necesitamos una arteriola renal que provea de sangre al glomérulo. Luego tenemos la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman, aquí le sobra una N, es una bolsa que rodea el glomérulo y es donde se filtra todo lo que ha filtrado a su vez la sangre. Es decir, el glomérulo que está a la sangre expulsa todo a esta bolsa y de esta bolsa pasa a estos tubos. ¿Vale? Y eso se produce gracias a la cápsula de Bowman. Luego tenemos los túbulos renales. ¿Vale? Son este largo tubo que hace esta forma tan peculiar, que está doblado con forma de horquilla. Y en él se reabsorben agua y otras sustancias que pueden ser aprovechables y se dejan las que se quieren excretar. Es decir, en la cápsula de Bowman libero todo o gran parte de los componentes de la sangre y a través del túbulo renal reabsorbo las partes que me interesan. ¿Vale? Eso está también condicionado con las necesidades de mi cuerpo. Todo lo que he reabsorbido, aparte de la sangre que continúa funcionando por aquí, como veis hay capilares también donde se transforman las arterias en venas, más lo que ha reabsorbido sale a través de la vénula renal. ¿Y qué pasa con las sustancias de desecho? Pues que se van al conducto colector, pasan por todo el túbulo renal y desembocan. Y como veis tiene varias entradas, es decir, varias nefronas desembocan en la orina formada en el conducto colector. ¿Vale? Es como una especie de carretera principal a la que llegan varias carreteras secundarias. Pues algo así. Y de ahí se va hacia la pelvis renal para ser transportado hasta el uréter y de ahí a la vejiga. ¿Más o menos claro? Vamos a profundizar un poco más, vamos a ver bien la formación de la orina. Otra imagen, que aquí se ve la nefrona de forma simplificada y vemos las flechas qué significado tienen. Tenemos agua, nutrientes, residuos y sales. Entonces la sangre llega por la arteriola renal y en la cápsula de Bowman tiene lugar la filtración molecular, es decir, prácticamente todo, pero no todo, o sea, los glóbulos rojos o los glóbulos blancos no, pero de nutrientes, agua, residuos y sales pasan a la cápsula de Bowman y entran en el túbulo renal. Pero enseguida se empiezan a reabsorber, ¿vale? Las partes que son interesantes, especialmente el agua y los nutrientes, se empiezan a reabsorber
en lo que se denomina la reabsorción tubular, para que al final lo único que baje a través del conducto colector sea agua y residuos. Por eso, si tenemos sangre en la orina, es que algo está funcionando en el riñón mal y tenemos que ir al médico, ¿vale? Porque en este proceso no pasan eritrocitos, no pasan glóbulos rojos al túbulo renal, que sería lo que le daría un color rojo o un color de sangre a la orina. Bien, seguimos viendo lo mismo con otra imagen, ¿vale? Para que os quede claro y en forma de resumen, el proceso de formación de la orina tiene dos etapas. Otro esquema aún más sencillo, vamos identificando las partes, el glomérulo, el capilar, ¿vale? La arteriola en rojo y la vénula en azul, en este caso. En amarillo tenemos el túbulo renal y la cápsula de Bowman y el tubo colector. La sangre entra a través de la arteriola renal a la cápsula de Bowman, pero también una parte de esa sangre continúa a través de los capilares. Lo primero que tiene lugar es la filtración glomerular. ¿Qué hemos dicho que es la filtración glomerular? Cuando pasa nutrientes, agua, sales a el tubo de la nefrona, a través de la cápsula. ¿Vale? ¿Y qué pasa durante el tubo de la nefrona? La reabsorción. ¿Y qué es este proceso? Pues cuando la parte interesante que nos interesa de lo que hemos filtrado en el estado anterior, en la etapa anterior, se vuelve a la sangre para su aprovechamiento, ¿vale? Entonces, primero filtramos todo y luego seleccionamos lo que nos interesa. Ojo que en ese todo no incluimos las células sanguíneas. Hemos hablado todo el rato de plasma, es decir, células sanguíneas no se filtran. Se filtran nutrientes, sales, agua y sustancias de desecho. Espero que esté claro. En cualquier caso, como siempre, si hay dudas, en clase lo vemos. Vamos a ver esta pequeña presentación que viene a ser otra vez lo mismo, pero moviéndose, a ver si vemos cómo llega la sangre, una parte de la sangre continúa y otra entra en el túbulo renal. Vamos a verlo otra vez, entra la sangre, glomérulo, la parte que se filtra, vemos como una parte vuelve a las venas a través de los túbulos renales y otra parte va al tubo colector. Una tercera vez, para que lo veáis en global, va un poco rápido para mi gusto. Veis como en el conducto colector se junta principalmente la orina. Una última vez, glomérulo, filtración, reabsorción y acumulación en el conducto colector. Bueno, pues ya hemos acabado con los riñones. Vamos a ver las enfermedades. Dos enfermedades sencillas. ¿Habéis preguntado en clase alguna vez por las piedras en el riñón? Las piedras en el riñón se forman por la sedimentación, porque las sales forman pequeños cristales que se van haciendo cada vez más grandes, que se suelen llamar cálculos, no calucos. Cálulos, que está ahí mal, falta una C, es cálculos. Entonces esas piedras pueden llegar a obstruir el uréter, y cuando obstruyen el uréter se produce un cólico. Es dolorosísimo, pero bueno, ahora mismo hay medicación para curarlo, pero vamos, duele bastante. Y se causa por alteraciones metabólicas, beber poca agua, dieta inadecuada. Y por otro lado tenemos la cistitis. La cistitis es una inflamación por una infección de la vejiga. Es producida porque cogemos frío y unas bacterias son principalmente bacterias, están muy a gusto en la vejiga y se desarrollan ahí. Afecta sobre todo a las mujeres y da la sensación de que siempre tienes ganas de hacer pis y que no puedes controlar la uretra, es decir, se te escapa la orina. Es muy molesto y a las chicas siempre os digo que no sentéis en suelos fríos porque los suelos fríos son origen de cistitis. En los chicos suele curarse más rápido, pero en las chicas puede ser bastante incómodo. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Bien, lo primero, que suena así un poco raro, pero es que hay que mantener la higiene de la zona relacionada con el aparato excretor, es decir, del pene y de la zona de la vagina, ¿vale? Eso después de orinar siempre con un poco de papel higiénico nos limpiamos para evitar la entrada de microorganismos. Y cuando nos duchemos hay que ducharnos lavándonos bien con agua y jabón las partes íntimas, que no os cuece.
y hay que mantener esa higiene para evitar enfermedades. Importante comer. Hay que comer de forma equilibrada, lo hemos visto durante todo el curso. Entonces, algunos productos que están muy ricos producen ácido úrico que hace que el riñón trabaje demasiado. Si comemos todos los días 1 kilo de gambas, vamos a tener problemas en el riñón. Luego los consumos de frutas ácidas acidifican la orina. Lo bueno que tienen es que evitan el desarrollo de microorganismos, hacen que sea más difícil coger una cistitis. ¿Vale? Si tenéis propensión, chicas, sobre todo, a tener cistitis, a tomar zumo de naranja 2 veces al día. Y otra cosa que ayuda al funcionamiento del riñón es beber agua con abundancia. 1,5 litros, aunque hemos recomendado 2 a lo largo del curso, para que los productos de desecho tengan agua que los arrastre. Los productos de desecho no pueden salir sin agua. Y además evitamos que se formen sales que dan lugar luego a los cálculos renales que producen los cólicos nefríticos que hemos visto en la diapositiva anterior. Pues vemos lo que es importante recordar: los órganos que intervienen en la excreción, la estructura y el funcionamiento de las nefronas y conocer las enfermedades del aparato excretor, el cólico nefrítico y la cistitis. Y con esto cerramos el vídeo y también los vídeos de este tema. Eso significa que dentro de poco irá al examen, ya lo hablamos en clase. Nada más.